Eso. El puntero láser, acuérdense, chiquillos, ahí al ladito. Eso, muy bien. Ya. Buenas tardes, profesores, compañeros. Nosotros nos ha tocado determinar el punto isoeléctrico de la caseína y mi grupo se compone de quien les habla, Ezequiel Alegría, Miguel Espinosa, y vamos a empezar a continuación. No se cambia. Ahí está. Ya. Bueno, la caseína es una proteína conjugada de la leche del tipo fosfoproteína, que se separa de la leche por acidificación y esto se puede apreciar en la forma de una masa blanca. Estas fosfoproteínas, a su vez, son un conglomerado de proteínas que están químicamente unidas a una sustancia que contiene ácido fosfórico, que será su grupo prostético. Además, en la caseína, la mayoría de los grupos fosfatos están unidos por los grupos hidroxilo, de los aminoácidos ceorina y treonina. La caseína en la leche se encuentra en forma de sal cálcica. Y se puede mencionar también que la caseína representa un gran porcentaje de las proteínas de la leche, cerca del 77%, para ser exacto. Por lo que, en conclusión, es la principal proteína que podemos extraer de la leche. Además, la propiedad característica de la caseína es su baja solubilidad a pH 4,6. El pH de la leche es 6,6 aproximadamente, por lo que estando ese pH en la caseína, se encuentra cargada de forma negativa y solubilizada como sal cálcica. En el método que se va a ver a continuación, se añade ácido a la leche y la carga negativa de la superficie de la micela se va a neutralizar. O sea que, entre comillas, los grupos fosfatos se van a protonar. Y nuestra proteína neutra va a precipitar. Esta micela va a estar estabilizada por capa caseína, mientras que alfa y beta son fosfoproteínas que precipitan en presencia de iones calcio. Ahora, una vez que se obtiene el punto isoeléctrico de la caseína, vamos a ver que se encuentra en equilibrio las cargas positivas y negativas. Las proteínas presentan una carga neta cero y tendrán su máxima posibilidad para ser precipitadas al disminuir su solubilidad y facilitar su agregación. Ahora, en esta imagen está la estructura de la micela de la caseína, donde se destacan estos puntitos rojos que son la capa caseína, en azul las submicelas, y vemos que la capa caseína mantiene la estructura estable de esta micela. Luego vemos aquí señalado en E a los grupos fosfato, estas tiritas amarillas que son los carbohidratos unidos a capa caseína, y vemos la fijación de fosfato de calcio que no afecta a la solubilidad. Ahora, los objetivos, principalmente tenemos, vamos a determinar el punto isoeléctrico de la caseína y vamos a entender el fundamento para la determinación del punto isoeléctrico de la caseína. Vamos a comprender la importancia de las curvas de titulación de los aminoácidos y vamos a realizar los cálculos necesarios para determinar los ml de ácido acético a los volúmenes pH fijos según, volúmenes fijos según el pH elegido. No se cambia. Bueno, acá vemos cómo es la estructura básica de un aminoácido y se destaca la presencia de un grupo carboxilo, un grupo amino y el radical. Las especies citeriónicas tienen la característica de ser duales, o sea que el grupo amino tendrá una carga positiva y que el grupo carboxilo una carga negativa. Y al sumar sus cargas, la molécula quedará con una carga neta cero. El punto isoeléctrico se puede determinar mediante la desprotonación de la molécula, donde podremos observar la especie deuteriónica, donde está la carga neta
donde la carga neta de esta será 0. En las curvas de titulación es posible obtener el punto isoeléctrico mediante el promedio de los pK que están antes y después de la especie suiteriónica. Abajo, o sea, en las curvas de titulación son representaciones gráficas de la variación de pH durante el transcurso de una valoración. En este caso, en la primera imagen, como se destaca, podemos ver la curva de titulación del aminoácido lisina, el que es de tipo básico, pues su punto isoeléctrico va a estar entre 8,95 y 10,79. Luego vemos en la segunda imagen la curva de titulación de la glicina, que corresponde a un aminoácido de tipo neutro. Este corresponde a un aminoácido neutro porque cuando se le agrega el ácido se desprotona el aminoácido, por lo que se va el hidrógeno del grupo carboxilo y se tendrá la mitad de la molécula suiterión y la mitad de la molécula ácida. Luego se continuará con la desprotonación a tal punto que la curva llegará hasta la mitad, que es el punto isoeléctrico, que coincide esta vez con el pH. Posteriormente vemos la curva de titulación del aspartato, que corresponde a un aminoácido de tipo ácido, ya que como podemos observar en la imagen, se encuentran 3 pK. El primero corresponde al del grupo carboxilo, el segundo pK corresponde al radical y el tercero corresponde al del grupo amino. Y al realizar la disociación, como se observa, como se muestra más arriba, vemos que la primera estructura tiene una carga neta +1, la siguiente poseerá una carga neta 0, es decir, aquí encontramos nuestra especie suiterión, y la tercera es una carga neta -1. Por lo que ocuparemos el pK, ocuparemos el pK1 y el pK del radical, que en este caso aparece como pK2, los cuales sumaremos y dividiremos por 2 para determinar nuestro punto isoeléctrico. En cuanto al reactivo, encontramos el ácido acético, que estructuralmente corresponde a un grupo metilo unido con un enlace simple a un grupo carboxilo, siendo soluble en la mayoría de las sustancias orgánicas. Este es un líquido incoloro que tiene un olor característico que es el vinagre. Es miscible en agua y ahora la lógica es que si el ácido es adicionado a la leche, el pH disminuirá. En cuanto a la caseína, es la proteína que se disuelve en el acetato de sodio para luego actuar con el ácido acético. Y encontramos el ácido, o sea, el acetato de sodio, que actuará como base en la solución tampón. Es un sólido incoloro a blanco, de cristalino granuloso, no tiene olor y su pH es de 11, por lo que tiene características básicas. Luego, por medio de la disolución de acetato de sodio y ácido acético, se obtiene la sal de sodio del ácido acético, que puede actuar como disolución tipo tampón para mantener constante el pH. Ahora daremos mención de un método de análisis, el cual se trata de una variante de electroforesis, en la que el gel, que es poliacrilamida, posee un gradiente de pH fijado en su estructura. Y esto se consigue incluyendo en su preparación moléculas ionizables con valores de pK diferentes. Como consecuencia de esto, al avanzar, los componentes de la muestra a lo largo del gel se van a encontrar con entornos de diferentes pH, y eventualmente alcanzarán una región en la cual el pH local es igual al punto isoeléctrico de las moléculas de la muestra. En consecuencia, esta va a detener el avance. Luego el capilar se conectará con una cámara de electroforesis convencional, que va a separar los componentes por el tamaño. Y así obtendremos una resolución mucho mayor que contempla 2 dimensiones. Bueno, con respecto al procedimiento, aquí notamos esta tabla en la que se preparan disoluciones a diferentes pH, que van a diferir entre sí en 0,3 unidades. Para esto se utiliza la mezcla de ácido acético y acetato de sodio como amortiguador. La caseína va a estar disuelta en acetato de sodio 0,2 normal, y este acetato de caseína se agregará en forma constante a cada uno de los tubos, y deberemos calcular la nueva concentración que tendrán estos. Bueno, comenzando. Nuestra sal
que es el acetato de sodio, se encuentra 0,2 normal y este está en volumen fijo de casina 0,5, por lo que debe hacer una regla de 3, simple como se indica en la imagen. Aquí tenemos 0,2 normal de el acetato de sodio en 1000 ml de solución y se lleva 0,5 ml de cada tubo, obteniendo como resultado 1 por 10 elevado a la menos 3 equivalente de sal. A continuación, esto se llevará a un volumen final en cada tubo, por lo que tengo lo siguiente. Tomo este equivalente de sal, lo llevo a 5 ml y por una regla de 3 obtengo 0,02 normal de sal. Por lo tanto, este valor es la concentración de sal que hemos de usar en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la que tenemos especificada en esta diapositiva. Aquí, bueno, esto es lo que va a pasar los tubos 1 y 2, porque después vamos a utilizar otra concentración. Y reemplazamos de la siguiente forma en esta ecuación. Los 3,5 del pH del tubo 1 y el 4,7 del pK de la caseína. Y por una ecuación simple obtenemos el logaritmo de la sal partido por el ácido y después aplicamos el antilogaritmo y obtenemos la razón de la sal por el ácido. Bueno, y reemplazamos los 0,02 normal de la sal en esta incógnita, ¿ya? Obteniendo como resultado la concentración normal del ácido. Luego debemos identificar la concentración de ácido que tiene el tubo 1 de la siguiente manera. Tomamos el ácido del tubo 1, que está en 1000 ml de solvente, y por regla de 3 se lleva a 5 ml de muestra, obteniendo esta concentración equivalente de ácido. Entonces yo luego tomo el ácido en concentración 0,5 normal, obteniendo lo siguiente. 0,5 equivalente de ácido, que son la concentración, que están en 1000 ml de solvente. Tomo esta concentración de ácido, la ubico acá en regla de 3, obteniendo como resultado 3,17 ml de ácido acético que se deben agregar al tubo 1, pH 3,5. Y aforamos hasta completar el total de la muestra de 5 ml. ¿Ya? Aquí está los 0,5 de lo que debe llevar de caseína, 3,17 que son los ml de ácido acético, y hacemos una ecuación simple, obtenemos los 1,33 ml de agua destilada que se necesita. Para el tubo 3, reemplazamos nuevamente la ecuación Henderson-Hasselbalch. Tomamos el pH que estaba en el tubo 3, que es 4,1. Tomamos nuevamente el pK de la caseína, 4,7. Por una ecuación simple obtenemos el logaritmo de la sal partido por el ácido. Y después, nuevamente, el antilogaritmo le aplicamos para eliminar el logaritmo, perdón, obteniendo la razón de la sal y el ácido. Luego, nuevamente, reemplazamos los 0,02 normal de la sal en la incógnita, donde estaba la sal, obteniendo el ácido. Luego debemos identificar la concentración de ácido que contiene el tubo 3. Tomamos esta concentración de ácido, que está en 1000 ml de solvente, y lo llevamos a 5 ml de la muestra, obteniendo como resultado este equivalente de ácido. Ahora tomo el ácido en concentración 0,25 normal y pues se va a tener más cantidad de ml que la concentración 0,5 normal, obteniendo lo siguiente. 0,25 equivalentes de ácido, que van a estar en 1000 ml de solvente. Por regla de 3, queremos saber cuánto es la cantidad de ácido que debemos agregar al tubo 3. Por lo tanto, obtenemos después del cálculo que son necesarios 1,59 ml de ácido acético que se debe agregar al tubo 3 pH 4,1. Luego, con la misma lógica que habíamos utilizado en el tubo 1,
tomamos el 0,5 ml que se necesita de caseína, y agregamos los 1,59 ml de ácido, y por una ecuación simple obtenemos que son necesarios 2,91 ml de agua destilada para llenar los 5 ml de muestra. Bueno, aquí se puede apreciar los resultados obtenidos a partir de los pH que nos han sido solicitados. Bueno, partir diciendo que de forma horizontal se ven los tubos que nos han sido solicitados, y de forma vertical los componentes que lleva cada tubo. Vemos que los tubos unidos usamos la concentración de ácido acético 0,5 normal, y a partir del tubo 3 en adelante utilizamos la concentración de ácido acético 0,25 normal. Así como también se aprecia el resultado de los cálculos con la cantidad de ml de ácido que requiere cada uno de los 10 tubos. Y los vemos. También se ve la cantidad suficiente de agua destilada para completar el volumen de 5 ml total que requiere la muestra. A partir del tubo 5, nos vamos a dar cuenta que el pH que nos piden igual al pK 4.7. Que nos dieron inicialmente, por lo que en este tubo se encuentra el punto isoeléctrico. Aquí las cruces representan el grado de solubilidad, y vemos claramente como en los tubos cercanos al punto isoeléctrico la solubilidad se hace casi nula. En cuanto al resultado esperado o no esperado, con respecto al minuto 0, se puede señalar que debería apreciarse una turbidez leve y sin la presencia de precipitado. Posteriormente se puede destacar que en el minuto 60, los tubos cercanos al punto isoeléctrico se debería ver el precipitado, y en aquellos tubos más alejados de este punto debería verse la permanencia de una turbidez. También se debe mencionar que la precipitación no solo se observa en el tubo 5, que coincide con el punto isoeléctrico, sino que también recae alrededor de los tubos 4 y 6. Y ahí también cabe la posibilidad de tener resultados errados, como que el ácido quede en la punta de la micropipeta, no agregar la suficiente cantidad de los ácidos también puede afectar el resultado final del pH, y en tiempos que son menores a 1 hora tampoco se pueden ver el precipitado en la suspensión. Por otro lado, vemos que también puede haber un error en los cálculos, que es una de las causas principales de un mal proceder en el laboratorio. Finalizando nuestra presentación, como conclusión, las micelas de caseína se desestabilizan fundamentalmente por 2 procesos, que es la acidez, como se mostró en el procedimiento, y también por otro método que puede ser la proteólisis de la capa caseína. La acidez va a tener 2 efectos. En primer lugar, según va bajando el pH, se van rompiendo los enlaces entre los grupos fosfato y el ion calcio. Y en segundo lugar, las repulsiones entre las micelas se reducen. Entonces, al acercarse el pH al punto isoeléctrico de la caseína, las repulsiones van a acabarse. Y también determinamos que la presencia del precipitado en la solución de caseína, al añadir el ácido acético 0,25 normal, es la evidencia de la práctica de haber encontrado el punto isoeléctrico. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias a ustedes por la presentación. Les voy a solicitar que, igual que en las presentaciones anteriores, volvamos a las primeras diapositivas. Creo, profesora, es que está como un poquito lento mi PC. Sí, no se preocupen. Ok. Bien, entonces tenemos acá la caseína, porque el tema de ustedes era la determinación del punto isoeléctrico de la caseína, y tenemos que saber bien qué es la caseína. Ustedes solamente hacen referencia aquí a una caseína, capa caseína.
hay más caseínas que tenemos que saber porque no lo colocaron en la presentación y yo creo que a su compañero, porque estamos conociendo una proteína y todas las proteínas son distintas. Así que para que lo consideremos ahí. Bueno, aquí principalmente, bueno, existen tres tipos de caseína, alfa, beta y kappa, en donde destaca que la kappa, cuando, eh, como en este proceso de solubilidad, va a mantenerse fija a las micelas. Y la alfa y la beta van a principalmente precipitar. Cuando vayamos agregando ácido, se va acercando, disculpa, a esa precipitación. Ujú. Esa es como la diferencia principal de lo que ocurre en la micela. Ya. Aquí ustedes hay que relacionar un poquitito también al tema de la propiedad amortiguadora de las proteínas, y ustedes ahí lo nombran en el tercer punto, hablan de la solubilidad. ¿Qué podemos relacionar de perdón, propiedad amortiguadora, del punto isoeléctrico de caseína, de este tema del punto isoeléctrico, cómo lo relacionamos con la solubilidad de las proteínas? ¿Qué tiene que ver o no tiene nada que ver o es importante para que lo destaquemos? El punto isoeléctrico se refiere o sea, se asocia con el menor punto de solubilidad en una proteína. Por lo que se observó en el experimento, se forma también es precipitado por lo mismo, porque la solubilidad es mínima. Ya, tiene que ver con la solubilidad, pero más que vamos a irlo viendo un poquitito más adelante, pero es importante relacionar este punto isoeléctrico, que es una característica propia de las proteínas, se estudian con esto, pero tenemos que relacionarlo con lo que ustedes tienen más adelante, que es el punto isoeléctrico, para que lo miremos y nos vamos fijando en cuanto a la solubilidad. Pasemos a la siguiente, Una o sola algo cosa. tú quieres. ¿Por qué, Sí. por qué creen ustedes que se forman estas micelas en la leche? ¿Qué qué es una micela? ¿Saben lo que es Es una una micela? Sí, la agrupación de las distintas moléculas de caseína. Un conglomerado, una cosa así. Ya, pero las micelas, como salen ahí, son como gotitas, ¿sabes? Son como pequeñas gotitas o esferas que están cubiertas en parte por proteínas, pero también tienen lípidos, ¿ya? Recuerden que la leche tiene un alto contenido graso y tiene una alta y es acuosa. Entonces, ¿cómo hacemos para que las grasas se mantengan solubles en la leche? Es a través de las micelas, que están formadas en parte también por proteínas, ¿ya? yo sé que a partir de esto se obtiene derivados de la leche, profesor, como el queso. Sí, también. Pero es una forma natural que en una solución para poder mantener los lípidos, acuérdense que la leche tiene un alto porcentaje de grasa, entonces para poder mantener solubles los lípidos dentro de una solución acuosa se forman estas micelas, ¿ya? Que mantienen los lípidos en conjunto en un estado de solubilidad gracias a la formación de estas como como eh, pelotitas, o sea, como esferitas, que dentro tienen moléculas hidrofóbicas, que son normalmente los lípidos, y hacia las afuera tienen las proteínas. ¿Ya? Ok. Pasemos a la Pasemos a la siguiente. Sí. siguiente. Ya. No, aquí no me quiero detener, quiero pasar a la siguiente de la reacción. Ya. Acá ustedes colocaron una estructura de aminoácidos que todos la tenemos que tener presente, si tenemos que reconocer una estructura, la más fácil yo creo que es la de los aminoácidos. Y la estructura aquí al lado tienen esto del Sweeter-Young. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de eso? Porque pasó muy rápido y hablaron de las cargas ahí, pero no, como que no quedó muy claro. Porque hay tres estructuras y ustedes dicen estructura Sweeter-Young. Parece que las tres fueran Sweeter-Young o una Sweeter. ¿Qué es lo que quisieron decir ahí? Bueno, principalmente que aquí el deuterium tiene un comportamiento dual, en el sentido de que aquí vemos que el grupo amino va a quedar con carga positiva y el grupo carboxilo terminal va a quedar con carga negativa.
Cuando se empieza a ver en la curva de titulación, comienza una desprotonación que va a afectar principalmente al final a los grupos amino y va a quedar cargas negativas. Y acá cuando, por ejemplo, no sé si puedo mostrar la imagen de las curvas de Sí, titulación, sí, sí, profesora. pasa la siguiente. Aquí principalmente, bueno, comienza la titulación cuando comienza a desprotonarse el grupo carboxilo en el aminoácido glicina, que es como el más fácil de explicar. Y aquí vemos claramente como el grupo amino pierde un hidrión y el grupo carboxilo también, quedando aquí una carga positiva y una carga negativa como se ejemplifica acá. Y ahí la suma de esas cargas da una carga neta cero. Ya. Entonces acá lo que ustedes querían explicar, porque la titulación o el orden aquí, la disociación o la protonación va en ambos sentidos, ¿no? Ustedes colocan el valor de K, K1, K2, que en el otro caso nosotros lo hablamos como PK, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero puede ir en cualquier sentido, por eso las flechas están en los distintos sentidos. Pero lo que quizás quieren destacar acá, que la deprotonación del aminoácido que se ve en la curva de titulación nos va a ir dando moléculas que van a ir cambiando su carga. Y al cambiar su carga en una de estas, cuando las cargas sean equivalentes, se neutralicen, vamos a tener esta molécula suiterión. Y esa molécula suiterión a nosotros, ¿qué es también? ¿Qué nos está indicando cuando estamos en suiterión? Respecto a pasa la curva de titulación. ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? Nos indica Eh, el punto isoeléctrico. Ya, nos va a indicar esta molécula dónde está en su punto isoeléctrico. Y como está en su punto isoeléctrico, en el caso de este aminoácido que nosotros pudiéramos tener, ¿qué le tiende a ocurrir? Baja, o sea, es el menor punto de solubilidad que tiene, Ya, y el como punto tienen ahí, isoeléctrico. es un valor de pH, ¿cierto? Sí. El punto isoeléctrico es un valor sí. de pH en el que precipitan las proteínas, se denominan punto isoeléctrico. ¿Ya? Eso es lo que tienen que decir. Ustedes tienen ahí además otras dos curvas, que es la de la lisina y el aspartato. Y respecto a esas dos curvas que tienen ahí, ¿cuáles son, dirían ustedes, las diferencias más grandes y se destacan ahí y que no tenemos que olvidar entre una curva de titulación de un aminoácido ácido, como es el ácido aspártico, y un aminoácido básico, como es la lisina? En que el pK del radical en un aminoácido básico eh, se encuentra más cercano al pK del grupo amino. En cambio, en un aminoácido ácido, el pK del radical se encuentra más cerca del pK del grupo carboxilo. Ya, ahí quizás lo que podríamos decir también está referido a los pH, ¿cierto? Porque hablamos Ujú. de escalas de pH donde el pK del grupo carboxilo, en el caso de aminoácido ácido, siempre va a ser, como su nombre lo indica, más ácido, y en el otro Ujú. caso lo vamos a tener con un pH mucho más alcalino, en el caso de los aminoácidos de tipo básico como es la lisina. ¿Ya? Estas curvas de titulación, que si bien se plantean así en los libros, yo podría agregar equivalentes de ácido o siempre tienen que ser equivalentes de grupos hidronio o hidroxilo. Para cualquiera de los dos, Miguel o Ezequiel. Bueno, cuando nosotros comenzamos con los cálculos, vimos que la caseína se disolvía en acetato de sodio. Ujú. Y la estructura, ¿puedo cambiar la profesora? ¿Sí? Vamos a la estructura no incorpora
hidróneos. O sea que es como para obtener un tampón, esta solución. Y después agregamos iones principalmente hidróneos para desprotonar a estos grupos que estaba mencionando en la estructura del aminoácido. No sé si se entendió la explicación. Mm, No, La no pregunta mucho. es, las curvas de titulación son siempre, dice, equivalentes de OH o de grupo hidroxilo, ¿ya? Entonces, la pregunta es acá, nosotros, ¿ese siempre el sentido de, o podemos agregar el grupo hidrógeno, por decirlo de alguna forma, para que la molécula vaya protonándose o siempre se deprotona? También se puede agregar equivalentes de ácido, por lo mismo arriba, al hacer la disociación, se muestran las flechas que son reversibles. Entonces, al agregar ácido sería la disociación, pero al revés, finalmente. Eso es súper importante lo que está diciendo su compañero. O sea, si nos fijamos, los pK ¿ya? Siempre están con estas flechitas que tienen ambos sentidos. Porque en ambos sentidos yo puedo partir con una lisina, ¿ya? Como un lisinato, mucho más alcalino, y lo puedo ir deprotonando y vamos a tener las estructuras protonando, perdón, y las estructuras que se van formando más ácidas, ¿ya? Y esa es la base de por qué los aminoácidos, y lo que veíamos en el experimento anterior de la propiedad amortiguadora, los aminoácidos son bufferes, ¿ya? Y existen los tampones de aminoácidos porque tienen esa propiedad de ir protonándose o deprotonándose y amortiguar como veíamos en el experimento anterior, los equivalentes de hidrógeno o de hidroxilo que le estemos agregando, de hidrógeno o hidroxilo. Entonces, eso es importante, que no pensemos que solamente en este sentido, sino que también tenemos esto. Y por lo tanto, acá, en este caso, la caseína, como decían ustedes, la tenían como un caseinato, pero ustedes se prepararon distintos pH y lo que queremos ver es demostrar experimentalmente el punto isoeléctrico de la caseína, porque los puntos isoeléctricos teóricos, ¿cómo se calculan o no se calculan? ¿Cómo obtengo yo ese 597? ¿Cómo se obtiene? Por ejemplo, ahí cuando tienen ustedes la glicina, ¿qué recordamos? ¿Qué tenemos que saber en el caso de un aminoácido neutro, en el caso de un aminoácido ácido o uno básico? De los puntos eléctricos de los teóricos. Yo creo que la principal diferencia, como me estaba preguntando al principio, radica en la disociación que tienen los grupos radicales de estos aminoácidos. Porque si bien, bueno, aquí vemos claramente que hay un grupo radical en el aspartato y se obtiene a través de este promedio que se da entre eh, las cargas que están más cercanas al punto isoeléctrico, o sea, donde tenemos una carga -1 y más 1. Por ejemplo, en ese mismo ácido que tú estás indicando, el pK1, ¿qué te indica el pK1? Viéndolo a las estructuras que tienes arriba. ¿Qué se entiende como el pK1? ¿Qué es el pK en el ácido aspartico? El pK1. ¿Cómo lo interpretas tú? Para que todos podamos interpretar. Bueno, el pK es una magnitud ¿De qué? que, que cuantifica la tendencia que tienen las moléculas cuando se disocian en una Por solución eso te acuosa. digo, indica ahí arriba, ¿qué es el pK1 en ese ácido aspartico? Mm, O su compañero. Porque de repente hablamos de pK, pero sin entender el concepto de pK. O sea, yo creo que más que entender el concepto, profesora, ¿Mm? podría como derivarlo a que un pK menor significa que el ácido va a ser como más fuerte, Ya, el porque aminoácido, sí. ¿Y qué significa? ¿Por qué? Es que quiero que
que lo entiendan, porque de repente hablamos de pK y no entendemos bien el valor. ¿Qué significa un pK? Un Son pK, los por puntos, ejemplo, en son el los caso puntos de de... amortiguación, ¿o no? ¿Cómo? Son los puntos de amortiguación que tiene. Y si es un punto de amortiguación, ¿qué es entonces? El pK, para que no lo olviden, es un valor de pH. Cuando ustedes tienen en el caso de la glicina un 2,34, que es el ejemplo que tenemos acá, acá el pK1 debería estar en el ácido aspartico alrededor de 2, algo, ácido aspartico está como 365, es el valor del radical, 365. Va a ser el pH en el ácido aspartico al cual encontremos un 50% de la estructura totalmente protonada y un 50% de la estructura en el cual se le deprotonó el alfa carboxilo. Eso es. ¿Ya? Esos son los pK, para que no nos quedemos con el concepto que es un pK. En pK es un valor de pH, ¿ya? Para que, porque ahí es donde ocurre la disociación de las moléculas. ¿Ya? Tiene, como decía usted, por eso cuando dice ¿una magnitud de qué? Es un pH. ¿Ya? Para que siempre lo tengamos claro, por eso se dice cuando nosotros tenemos un pH y que va a ser igual al pK, se nos van a las concentraciones de ácido y sal son idénticas, ¿ya? Por eso un 50%, y por eso el pH va a ser igual al pK. Eso al despejarlo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Quería que les quedara clarito eso, ¿ya? Porque al parecer, como que de repente hablamos de los pK, pero no entendemos el sentido que es un pK, es un valor de pH. ¿Queda claro ahora, chicos? Sí, profesora, Ya, Sí, profe. más clarito. ya. Rodrigo, no sé si usted tiene alguna pregunta, No, profesor. no, mira, solamente, bueno, remarcar lo que decías tú, el pK es un valor de pH en el que se encuentran las estructuras 50% y 50% de las estructuras que están Comprometidas implicadas ahí. en ese Sí, pK, po. O sea, por exacto. ejemplo, en el aspartato, en el ácido aspartico, el pK1, pues tendrás de la primera estructura y de la Ujú, segunda. En el pK2 tendrás de la segunda y la tercera, en el pK3 de la tercera y la cuarta. ujú, Y el punto isoeléctrico normalmente en los aminoácidos ácidos, o los aminoácidos ácidos está entre el pK1 y el pK del radical, que normalmente es un pH más ácido, en los aminoácidos básicos está entre el pK2 que el pK del radical y el pK del grupo amino terminal, que es un pH más básico. ujú, Pero sí, en general todo bien. Muchas ujú. gracias. Sí. Bien, pasemos a la siguiente. Ya aquí colocaron los reactivos que vamos a utilizar para formar esta solución buffer en cada uno de los tubos. Está bien, ahí tenemos el acetato que actúa como nuestra sal, nuestra base, dicen ustedes, y el ácido comprometido y la caseína que va a estar disuelta en este ácido acético y que va a ser en realidad este acetato de caseína, que es lo que uno lo llama así, o caseinato en ácido acético. Pasemos a la siguiente. Ya. Y les quería preguntar, ¿cuál es la razón de colocar este isoelectroenfoque dentro de este tema, que es la determinación del punto isoeléctrico de la caseína? En palabras bien resumidas, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Para que les quede claro a su compañero, porque apareció así como isoelectroenfoque y uno busca el protocolo y qué tiene que ver. Bueno, yo cuando vi este método, la idea fue como representar, o sea, la creación de este método fue como con la idea de lo que pasaba en los aminoácidos cuando ocurría este suterión. Porque como se recuerda en la presentación, aquí mencionamos que había un gel de poliacrilamida que estaba a diferentes pK y cuando ocurría la corrida de cargas, algunos se iban a adherir al pK donde se igualaban sus pH. Entonces aquí iban a quedar como, eh, por decirlo coloquialmente, pegados y ese iba a ser como el punto isoeléctrico. Eso es lo que quiero Ya. entender. ¿Qué más podría decir su compañero? ¿Con qué podría aportar? Em, no, o sea, que la muestra, una muestra al azar se puede
se le pueda realizar este isoelectroenfoque. Entonces cada uno de sus componentes se van a ir quedando pegados, por decirlo así, en diferentes partes donde encuentre ese componente su punto isoeléctrico. Por eso se diferencian, o sea, se encuentran diferentes bandas, como se muestra en la imagen en la primera dimensión, dice, se encuentran diferentes bandas que son los componentes que haya tenido una muestra y el punto isoeléctrico que tienen esos diferentes componentes. Ya, pero ahí vuelven, me están explicando nuevamente cómo es la técnica, pero yo quiero que ustedes me digan cuál es la asociación que le tenemos que dar a esta técnica con el experimento que estamos presentando hoy día, o el que están presentando ustedes. ¿En Les qué está voy a basada dar, esta técnica? ¿En qué está basada? No, profesor, usted quería darle les una. voy a dar una pista. Miren, ¿de qué depende la movilidad electroforética de las proteínas? De la carga que poseemos. Ya. ¿Y qué carga poseen en el punto isoeléctrico? Neutro. Cero. Carga neta cero. Cero. Por lo tanto, cuando tiene carga neta cero, la proteína deja de moverse en un campo eléctrico. Que eso es lo que Sí. ustedes decían, como se detiene, se queda pegada. No es que se quede pegada, deja de moverse en el campo eléctrico. Ahora, lo que ustedes muestran como isoelectroenfoque es solamente la primera imagen, la que dice una dimensión. Ese es el isoelectroenfoque. Lo que tienen al lado es una técnica acoplada que se llama electroforesis en 2D, dos dimensiones, ¿ya? Que además de separar por el punto isoeléctrico, también separa por el tamaño de las partículas, ¿ya? En este caso proteínas normalmente, o péptidos. Claro, y Pero, lo que quería diga, que profesora. aquí, sí, disculpa, lo que quería que ustedes dijeran es que el isoelectroenfoque es una técnica que se basa en la aplicación del punto isoeléctrico. A eso se refiere. ¿Cómo aplicamos esta propiedad que es un punto isoeléctrico? ¿Ya? Y eso nos permite hacer una técnica para poder separar distintas proteínas por esa propiedad, porque se sabe que todas las proteínas tienen un punto isoeléctrico y hay unas que no se saben, pero al hacer esto se pueden separar, ¿ya? Entonces ya se tiene otra propiedad. Entonces, esta relación para que su compañero dice, ¿y qué hace el isoelectroenfoque acá? Lo que hace el isoelectroenfoque acá es que es una aplicación del punto isoeléctrico de las proteínas para poder hacer su separación. ¿Ya? Eso quería que llegaran ahí un poquitito para que pudiéramos relacionar lo que están presentando como una técnica que es una aplicación de lo que estamos revisando. ¿Ya? Bien, pasemos a la siguiente. Ya, entonces acá ustedes colocaron el procedimiento, hubiera sido bueno que hubieran llenado, lo colocaron después la tablita y colocan ustedes cuál es el procedimiento que teníamos. Pasa a la otra que se... Ya, aquí están los cálculos, donde dice, tanto calculamos 0,2 normal, que es eso, para que nos recordemos ese 0,2 normal, ¿a qué equivale? ¿A qué le estamos haciendo el cálculo? La concentración del acetato de sodio. Ya, del caseinato de Del sodio, acetato, ¿cierto? claro. Sí, exacto. Entonces, eso CO2 normal es un volumen que va a estar fijo, por eso ustedes lo colocaron ahí y después lo llevan entonces a la ecuación de Henderson-Hassel, cuando sacamos eso, y lo llevaron a los 5 ml. Eso está bien, ¿ya? Pero que hubiera sido bueno, 0,2 normal de la solución de caseinato de sodio o acetato de sodio, para que lo veamos ahí en el cálculo. Pasa a la siguiente. Bien, aquí hay un cálculo. Esto es un típico cálculo de qué cosa, si pudiéramos llevarlo. ¿Qué es lo que estamos calculando acá? Estamos como calculando la cantidad de sal que se extrae de la disolución que hay primero en el caseinato de sodio y después vamos a obtener el ácido Ya, acético, o sea, la cantidad de ácido que hay que ir agregando a los tubos para que estos vayan disminuyendo su pH. ya. Pero si tú lo pudieras que clasificar en un cálculo, ¿qué cálculo es el que estás haciendo aquí para obtener qué cosa? ¿Una solución de qué tipo? ¿Homogénea?
Aparte de ser, sí, es una solución homogénea en el momento que no tengamos este precipitado, pero ¿qué es lo que estás formando tú en cada uno de esos tubos? ¿Soluciones de qué tipo? En el 1, en el 2, en el 3. Mm, ¿Qué es si tiene un ácido y una sal? ¿Qué cosa se forma con un ácido y una sal? Una solución un tampón. tampón. Ya, es una solución tampón. Y ojo, ese ácido y esa sal tienen que ser ciertas características. Yo podría colocar un ácido clorhídrico ahí como el que vimos en el experimento anterior. Eh, no, o ¿Por sea, qué? porque como había explicado en las curvas de titulación, nosotros agregamos iones hidróneo para ir como disminuyendo el pH. ¿Mm? Pero el ácido clorhídrico también podría aportar iones de hidrógeno. O sea, hay una razón de Ujú. por qué no se puede usar el ácido clorhídrico y sí se puede usar el ácido acético. Y no tiene que ver con el aporte de iones de hidrógeno, porque ambos son Sí, ácidos y ambos exacto, pueden aportar eh, protones. exacto. ¿Cuál es la Mm, razón, chicos? Que es fundamental que ustedes lo tengan claro. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque de repente se incurre en errores al decir vamos a colocar o de repente se confunde la sal con una base y ahí tenemos problemas cuando hacemos cálculos de este tipo de soluciones. ¿Cuál es la razón? ¿Qué dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch en cuanto a ese logaritmo? ¿Qué tipo es esa sal? ¿Qué tipo es el ácido? Es algo que es general de lo que aprendimos ya hace mucho tiempo. Cuando ustedes le explicaron la primera vez cómo se hacía un tampón, un buffer, tienen que haber explicado, seguramente les contaron todas esas cosas. eh, ¿Cómo tenía que ser? Puede Estoy ser un ácido procesando la... fuerte, ¿o no? Como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿pudiera ser parte del buffer? eh, no, Ya, lo no primero creo. no, ya. Y después, ¿y por qué no? ¿Quién tenemos que recordar? Que se forma por un, o sea, se puede formar por un ácido débil y una base fuerte, o No, no, una no, base débil. una base. O sea, en esta estructura ya hay una sal, su Es, sal conjugada, ¿ya? Por eso ustedes tienen un debe ácido ser un como el ácido ácido de acético, claro, y la sal conjugada guau, es, ¿cierto? El de acetato. ¿De acetato. qué? De sodio, ahí sí. Pero ese concepto que no lo vayan, nunca lo olviden, porque no pueden ser ácidos de tipo fuerte. Entonces muchas veces yo he visto en cálculos que la sal la reemplazan por un hidróxido de sodio y el ácido es, por ejemplo, ácido acético, o colocan un acetato de sodio y abajo un ácido clorhídrico, pero para que no vayan a tener ese error conceptual, que es importante que lo repasemos, porque acá siempre tenemos que ir aplicando todo lo que hemos aprendido y eso es algo que no lo podemos olvidar. Bien. No sé, profesor, si usted tiene alguna consulta de acá. Más que consultas, profe, es decirle a los jóvenes que, pucha, yo no soy muy picky en esto, pero, o sea, yo no soy muy, pero aquí hay cosas que faltan espacios. O sea, entre 1000 y el ml y el Sí. solvente, el 1, Ujú, y el punto, nosotros de lo acuerdo. correcto es usar coma, Ujú, cosas de forma, ¿ya? sí. Pero que a la hora por ejemplo, cuando yo tengo que evaluar las diapositivas, son aspectos importantes, porque eso, cuando ustedes después ven las pautas y dicen, pero ¿por qué a mí no me puso todo el puntaje, profe? Ya, pues porque son cosas como esas, porque a pesar de que puede que sean insignificantes en algún momento, son muy importantes desde el punto de vista de la formación, ¿ya? De la formación eh, eh, Claro. Sí, rigurosa integral, la formación es integral, Exacto. porque, por ejemplo, yo veo, si yo quisiera leer, ahí hay 0,31696 equivalentes de ácido en 1000 ml, no de ácido, ¿ya? Entonces, sigamos ahí, como dice el profesor, cuando escribamos algo, que hay que tratar de hacerlo en forma correcta. Bien, pasemos a la siguiente.
diapositiva. Está el otro cálculo, me parece, sí, del 3 al 10, donde ustedes dieron el ejemplo, porque reemplazaron en la solución. Ya, ahí está la tablita. La tablita quiero detenerme un poco. La tabla. Parece, Siguiente, ahí, ese. sí, el protocolo, sí. Aquí, estas cruces, ¿por qué no dicen qué indican las cruces? Compañero, ¿qué indican las cruces? Porque hay más cruces en el tubo 1, en el tubo 2, en el tubo 3 y también en el tubo 10 y en el tubo 9. ¿Qué implican? Bueno, Presentan el grado de solubilidad que he presentado en cada uno de los tubos. Ya, porque tienen que y decir que para son... complementar, Sí, diga. para complementar lo que dice mi compañero, bueno, la solubilidad, aquí prácticamente estas cruces singulares, representan que está casi nula solubilidad. Y es porque hay un precipitado en estos tubos. Y más adelante, bueno, se ve una imagen de los tubos que están cerca del punto isoeléctrico, y estos también van a presentar un precipitado, como porque Ya, el punto isoeléctrico que se calcula aquí no es exacto. sí. Ya, como recomendación, Y siempre que ustedes indiquen, por ejemplo, cruce o la simbología que colocan, tienes que colocar en alguna parte cómo se interpreta. ¿Y por qué se los digo? Porque generalmente nosotros y se usaba antiguamente, uno informaba en cruces algunos elementos, mientras más cruces tenía, era más intenso lo que yo andaba buscando. Y aquí ustedes lo colocan como todo lo contrario, por Al eso me llamó la revés. atención cómo lo colocaron, porque esa es la lectura que uno hace de las cruces, intensificado algo, más de, yo ando buscando el precipitado, porque el punto isoeléctrico se expresa en una precipitación. Entonces, para tenerlo clarito, siempre Exacto. cuando ustedes vayan a colocar un símbolo, en este caso cruces, cómo se lee para poder interpretarlo y no caer en errores, porque cualquiera puede interpretar lo contrario. ¿Ya? Exacto. Sí, Sí, nosotros sí, normalmente lo sí. que observábamos era la presencia de precipitado. Entonces, por ejemplo, normalmente era negativo o tenía una cruz en los primeros tubos y en los últimos, y en los tubos centrales donde hay más precipitado, que es lo que usted Sí, muestra después en la imagen. claro. Más que nada, o sea, no está mal, o sea, pero Ujú. pero usted lo tiene que explicar, como dice la profesora. Si usted va a usar otra escala o una escala que no necesariamente es lo va a interpretar de una forma distinta a la que se interpreta normalmente, por lo menos tiene que explicar muy bien cómo lo está interpretando. Sí, eso es súper importante. Pasemos a la eh, siguiente, que es la imagen que colocan. profesora, Sí, como para dígame. justificar un poquito lo que estaba aquí, ¿Mm? lo que entendimos cuando leímos este protocolo es que aquí se buscaba como el grado de insolubilidad. Entonces las Precipitado. cruces, claro, interpretamos como que yo creo que fue un error de comprensión, que fue como que aquí había más solubilidad y aquí había menos. Entonces, Pero ¿cómo tú mides la solubilidad? No sé quién, no, todavía no diferencio las voces, pero ¿cómo tú mides la solubilidad? ¿Cómo dices que tiene más o menos solubilidad? ¿Qué es en qué te fijaste para saber si tiene más o menos solubilidad? bueno, más solubilidad, el grado de homogeneización de la muestra. Ya, pero dime tú, por ejemplo, cuando tú mirabas, muéstrame los tubos, la siguiente ya. Ujú. Tú, por ejemplo, ¿cómo te percatas que hay más solubilidad en el tubo 1 que en el tubo 1, 2, 3, 4, 5? Yendo de izquierda a derecha. Tubo 1, el primero, y el tubo Sí. 5, el que tiene precipitado. ¿Cuál dices tú que tiene mayor solubilidad? ¿En cuál están Um, más solubles las proteínas? En el 1, ¿verdad? ujú. Sí. Ya. ¿Y cómo te diste cuenta de que ese tiene mayor solubilidad que el otro? ¿El otro qué tiene? Precipitado. Precipitado. Eso es lo que tú cuantificas. Ah, Por ejemplo, para que sea más difícil, respecto del tubo 3 y el tubo 5, ¿en dónde ves más precipitado? el 5. Ya. Entonces, Mm. una de las cosas importantes cuando uno diseña experimentos es entender bien cómo voy a medir el experimento. Esto ya es una cosa general de diseño experimental. O sea, ¿qué voy a medir? ¿Qué puedo cuantificar? Porque, por ejemplo, si yo te dijera, tú puedes cuantificar realmente la diferencia entre el tubo 3
Y el tubo 4, 5, 6, 7, por ejemplo, que de aspecto se ven súper parecidos, po. Sí. Pero probablemente lo podrías diferenciar por el grado de precipitación. Ya, eso nomás, para que no nos alarguemos en Sí, exceso. exacto, pero eso es súper importante. Y chicos, general para todos, cuando ustedes no entiendan algo, una interpretación, pregúntenle a los profesores. Nosotros acuérdense que tenemos horario de atención y pueden preguntar, porque a lo mejor están, como dijeron ustedes, fue un problema de interpretación y ni entendimos el deber, pero tenerlo claro, o sea, ¿qué se entiende? ¿Cómo evalúo yo esto? ¿Estoy bien, profesor? ¿Estoy mal? Esas cosas las pueden preguntar sin ningún problema. Y insisto, hay horario de atención. Recuerden que ustedes mandan un correo que dice, profesor, profesora, ¿me puede atender en tal horario? Ni un problema. Nosotros no tenemos ningún problema en contestar estas cosas para que queden claritas y para que después todos los compañeros la entiendan y las comprendan bien. Así que eso simplemente. Y acá ustedes colocaron resultados esperados y no esperados. ¿Qué no esperaban? Solamente eso quiero preguntarles. Porque ¿cuáles son entre esperados y no esperados? Esperábamos que ocurriera esto, la precipitación de los tubos en el punto isoeléctrico. ¿Ya? No así que no precipitaron. Por ejemplo, ahí mencionábamos algunos errores que podemos cometer, como el tema de no agregar suficiente ácido, porque como son cantidades muy pequeñas, puede ocurrir un error milimétrico en el cálculo y esto puede llevar a una equivocación y que, por ejemplo, precipite aquí en un tubo más, no en el 5 por ejemplo, en el 6 o en el Claro. 7. Claro, a lo mejor el resultado que ustedes esperaban era que solamente en el tubo 4.7 hubiera este precipitado y no acá, porque acá como estos están tan cercanos, porque uno podría decir, a lo mejor en este experimento está alrededor de, o sea, lo esperado teórico, si bien estos no son estos resultados son de años anteriores, pero es lo que pasa experimentalmente, eso es lo bonito de experimentar, que la teoría dice muchas cosas, pero cuando uno lo hace experimentalmente, obtenemos distintos tipos de resultados. Y eso, y hay que darle una interpretación. Y como ustedes dicen, a lo mejor quizás acá en este resultado que nosotros estamos viendo, hubo un problema del operador, o no se agregó lo suficiente, o se agregó lo mismo en el tubo del 4,4 que tienen ahí, o en el 5, ¿cierto? Que también son otras posibles variables que de repente cuesta un poco controlar, o si no estamos atentos a lo que estamos haciendo, podemos incurrir en algún tipo de error. Pero también es importante que tengamos en cuenta eso. Bien, acá de respecto a la solubilidad, ¿dónde es más soluble la proteína y por qué? Miguel. Solo los tubos alejados del 4, 5 y 6. O sea, del 3, 4 y 5. ¿Pero dónde? Dime, ¿en qué tubo según Los tubos experimentalmente? finales del 1 y 10 son los tubos más solubles. ¿Serían a pH cuánto? ¿Es el mismo experimento que ustedes presentaron? Serían los pH. Es el 6,2 ¿Ya? y ¿El este otro? es el 3,5. 3,5, ¿ya? Uno dice un Ujú. pH bastante bajo, 3,5 y 6,2, ¿no? Si bien es ácido, pero ¿qué le está indicando eso? ¿Cómo debería estar el aminoácido? ¿Qué tendría que tener más disponible? Um, Aquí este aminoácido debería tener como más disponible los subgrupos carboxilo, porque aquí comienza la disociación. O sea, los grupos ionizables, por decirlo así, tienen más disponible para poder interactuar con el medio que lo rodea, en este caso, que es el agua, y por eso se mantiene todavía, se mantiene la proteína en solución. O sea, el problema está con en el punto isoeléctrico, como ustedes bien lo presentaron, las cargas se neutralizan y no puede establecer uniones, ¿cierto? O puentes con el medio que le rodea, que en este caso es la solución acuosa o el agua, ¿ya? Para que lo tengamos ahí, claro. Parece que había otra conclusión o no, otra diapositiva Conclusiones. Sí, ya. Ahí hablaron un poco de la conclusión. No sé, profesor Rodrigo, si usted quiere preguntar algo más, ¿no? Para finalizar. No, no, parece, o no tiene el audio apagado, pero no lo escucha, profesor. Bien, entonces vamos a terminar. Gracias.